¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Un nuevo jueves estamos reunidos en nuestro espacio Balón para continuar con el estudio de la carta o de la epístola universal de Santiago. Estamos en la parte final del capítulo 3. Hemos estado estudiando el efecto de la lengua, cómo la verdadera fe debe controlar la lengua. Y ahora pasamos a la parte final de este capítulo, en el cual el apóstol nos habla algo acerca de la sabiduría aplicada a cada una de nuestras vidas, a nuestra conducta diaria, a nuestro andar diario, para tener relaciones con los que están a nuestro alrededor, relaciones que sean de bendición, tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor. Ustedes saben que hay algunas palabras que a veces las mezclamos, pero que tienen en sí mismas algún tipo de definición distinta. Conocimiento, inteligencia y sabiduría. Conocimiento, inteligencia y sabiduría. El conocimiento es la noción, el saber, una noticia elemental de algo. Es el estar enterados. Eso es el conocimiento. Esta es la definición que tiene la Real Academia Española. La noción o el saber de algo, esta palabra de conocimiento es algo que tiene una aplicación en un documento comercial que era como un papel, un documento que lleva el capitán de un barco, en el cual está detallado mercaderías, productos que él tiene, que alguien le dio para llevar a otro. Es la noción de la mercadería que alguien le dio para acercarle a otro. Muchas veces el conocimiento tiene esto. Lo recibimos, lo pasamos a otro, pero por ahí no produce ningún efecto en nuestro interior. El capitán del barco tiene ese papel que dice: recibí esto y lo debo entregar a tal persona. Está la manifestación de los productos, de quién lo recibió, a quién lo entrega, pero para él no tiene ningún efecto práctico más que el detalle de aquello que recibió y que va a pasar. A veces el conocimiento en nuestras vidas pasa con estas cosas. Sabemos, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Esto es conocimiento. ¿Inteligencia qué es? Inteligencia es la capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, actos de entender. Mientras que la definición de sabiduría para la Real Academia Española es el grado más alto del conocimiento. Dice también ser conducta prudente en la vida o en los negocios. O conocimiento profundo de ciencias, letras o artes. Evidentemente la sabiduría está por encima del conocimiento y por encima de la inteligencia. Santiago, cuando va a referir en esta parte final del capítulo 3, no va a hablar del conocimiento, no va a hablar de la inteligencia, sino de la sabiduría, que es aquello que el cristiano debe recibir para aplicar a su vida, para aplicar a su conducta, para aplicar a su andar. La verdadera fe produce que las cosas que conocemos acerca de Dios se apliquen a nuestra vida personal, a la mía y a la tuya. Vamos a leer ahora Santiago capítulo 3 a partir del versículo 13. Vamos a leer entonces ahora la carta de Santiago, capítulo 3, a partir del versículo 13. Dice así el apóstol: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El apóstol nos está introduciendo en este tema de la sabiduría, que como dijimos anteriormente, no es el conocimiento ni es la inteligencia. O sea, no es meramente el saber algo, no es la capacidad de resolverlo, sino la capacidad o la posibilidad de aplicarlo de la mejor manera, más productiva, más fructífera para cada una de nuestras vidas. El conocimiento debe producir, la sabiduría debe producir en nosotros buena conducta, porque es aplicar lo que sabemos para cambiar nuestro andar o nuestro vivir. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, la siguiente frase acerca del conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y acá Santiago está tratando de mostrarnos que en realidad en la vida hay una sabiduría espiritual, celestial, que viene de Dios, que está en total contraposición con una sabiduría humana, o como dice el versículo 15, terrenal, animal, diabólica. ¿Sabe que hay personas que aplican el conocimiento a su vida para envanecerse, para florearse, para mostrar que saben más que otros? Tienen un conocimiento más alto, pero lo que produce en su interior genera que tenga conflictos con los que están a su alrededor. Porque dice que esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, o sea, de la tierra, animal desde los sentimientos, de los que nos surge así, sin mucho razonamiento, diabólica porque tiene origen en aquel que está dominando hoy el mundo, que es, o gobernando, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Esta sabiduría provoca que, lo que dice el versículo 16, 14 y 16, celos amargos, contención en el corazón, celos y contención, perturbación y toda obra perversa, como dice el versículo 16. ¿Cómo aplicamos el conocimiento a cada una de nuestras vidas? Nos jactamos, nos floreamos, nos mostramos superiores a los demás. Sin lugar a dudas, si esto pasa así, va a provocar lo que dice estos versículos, porque esta sabiduría no proviene de lo alto. Ahora, aquel que tiene una profunda fe verdadera espiritual, no debe utilizar el conocimiento para estas cosas, sino para lo que la palabra nos describe en los otros versículos. Si queremos tener una relación de conflicto con los que están a nuestro alrededor, vanagloriémonos de nuestros conocimientos. Floreémonos ante los demás
y vamos a despertar celos, envidia, conflictos. Vamos a estar enrostrando a los otros nuestro saber distinto y nos va a generar esto. Esto es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero como presupongo que la mayoría de nosotros no deseamos vivir en un clima de conflicto, de problemas, de dificultades, de celos, de contención, de perturbación, tenemos que tratar de entender claramente lo que el apóstol nos está refiriendo aquí para poder aplicar con sabiduría el conocimiento a cada una de nuestras vidas. Miren, acá el apóstol nos habla de cómo aplicar la sabiduría a nuestras vidas para tener buenas relaciones con los que están a nuestro alrededor. Cómo apliquemos a nuestra vida, cómo sea nuestro andar, es cómo va a ser nuestra relación con los que están a nuestro alrededor. Por eso termina con lo que dice el versículo 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, vas a vivir de acuerdo a lo que vos siembres. Si sembrás paz, vas a sembrar paz. Si haces paz en tu vida, generás ámbitos de paz en tu andar. Si yo genero ámbitos de paz en mi vida, voy a estar recogiendo frutos de paz. Es una elección de vida. Lo que cosecho depende de lo que siembro. El apóstol define primero lo que es la sabiduría, después nos muestra la diferencia entre la sabiduría que es de lo alto y la otra, la terrenal, y finalmente nos muestra cómo opera la verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto en nuestras vidas. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es aplicar el conocimiento a nuestra vida personal. Muestre, versículo 13 dice, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Querés ser sabio? Mostralo con tu conducta. Lo tengo que mostrar con mi conducta. Esta es la verdadera sabiduría. Mostrar por la buena conducta en obras realizadas en sabia mansedumbre. Segundo lugar, las diferencias. Hemos mencionado algo ya de lo que produce la sabiduría terrenal. Ahora vamos a ver qué es lo que menciona que produce la sabiduría celestial, la que proviene de lo alto. Versículo 17, ahí es donde nos vamos a adentrar para sacar lo esencial en esta noche para cada uno de nosotros. La sabiduría que es de lo alto, en primer lugar, es pura. Pura nos habla de transparencia, de integridad, de honestidad, de alguien que puede transitar tranquilamente por la vida porque no tiene cosas ocultas. Dice así el Proverbio, capítulo 10, versículo 9. Decíamos que el libro de Proverbios, como el libro de Eclesiastés, tiene muchos principios para nuestra vida diaria. Y el capítulo 10, versículo 9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, es transparente, es íntegra, no tiene cosas que ocultar. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Es pura? ¿O tenemos cosas que es preferible que no sean conocidas? ¿Somos honestos? ¿Andamos tranquilos por la vida? ¿O hay pequeñas luces rojas que tratamos de que no sean percibidos? Sabiduría alta
de lo alto aplicado a nuestra vida significa tengamos una vida pura. Conduzcámonos con pureza, en honestidad, en integridad. Seamos en nuestro andar, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, personas que nos movamos en una vida pura. Ahora continuamos viendo y dice que la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura, pero continúa y dice que es pacífica. O sea, pacífica implica que no genera conflictos, no pelea, no es contenciosa, busca el consenso, busca acordar, como dice Proverbios capítulo 20, versículo 3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Cómo andamos por la vida? ¿Somos pacíficos o somos generadores de conflictos? Cuando estamos con un problema, alguna discusión en casa con nuestra señora, nuestros hijos, en el trabajo con nuestro jefe o con nuestros compañeros, inclusive dentro de la iglesia, porque recordamos que esto lo está escribiendo a todos hermanos creyentes, o sea, esto que estamos viendo acá descrito son cosas que pueden pasar dentro de la congregación. Pasaban aquel tiempo y quedaron escritas para que nosotros lo apliquemos y lo veamos en nuestra vida. ¿Cómo somos? ¿Somos de contenciosos? ¿Somos de generar problemas, conflictos? ¿O somos personas pacíficas? ¿Quién es contencioso? Y aquel que está siempre actuando ponzoñosamente, ¿sí? Hablando al oído de uno u otro. Estamos contradiciendo permanentemente. Estamos condenando a los demás. Nunca tratamos de apaciguar donde hay un problema o un conflicto. Por el contrario, dice que el que tiene la sabiduría que proviene de lo alto, primeramente es pura y después es pacífica. Así somos, así sos vos, así soy yo. ¿Soy pacífico? ¿Busco consenso? ¿Busco aplacar la ira? O por el contrario, así como veíamos el otro día que a través del hablar y de la boca podíamos encender el fuego, nuestra conducta es de una persona no pacífica, pura, pacífica, amable. Amable es alguien que tiene en cuenta a los demás, no ignora los sentimientos de los demás. Es alguien que está interesado en lo que el otro siente. Amable es una persona, escuchen esto que leí, esta frase, que piensa en los sentimientos del otro antes que en sus propios derechos. Es alguien que piensa en los derechos del otro antes que en sus propios sentimientos. Lo repito, ¿sí? Porque esto nos marcaría mucho la manera de actuar. ¿Qué hacemos? Queremos hacer nuestros derechos, valer nuestros derechos. A mí me corresponde esto. O queremos hacer valer nuestros sentimientos. Yo siento esto y hago esto. Escuchen esta frase y tratemos de aplicarla a nuestras vidas. Una persona amable es alguien que piensa en los sentimientos del otro antes que en sus propios derechos. ¿Qué quiere decir? Dejo de lado lo que a mí me corresponde a veces, entendiendo qué es lo que otro puede sentir. Pero también en contraposición dice que es alguien que piensa en los derechos del otro antes que en sus propios sentimientos. ¿Qué le corresponde al otro? Y lo que le corresponde al otro a veces va en contra de lo que yo siento. Esta es una persona amable. ¿Cómo sos vos? ¿Cómo soy yo? ¿Quiero que prevalezcan mis derechos?
¿Quiero que prevalezcan mis sentimientos? ¿O estoy dispuesto a dejar de lado lo que yo siento ante los derechos del otro? ¿O estoy dispuesto a dejar de lado mis propios derechos cuando tomo en cuenta los sentimientos del otro? Dios nos ayude a ser personas puras, personas pacíficas, personas amables, pero también personas benignas. Benigno es alguien que no ignora la opinión del otro. Es una persona sumisa, que escucha, razonable, que no está siempre a la defensiva, que está dispuesta a recibir consejos de otros, escuchar a otros. Este es alguien benigno. Leemos en el libro de Proverbios otro proverbio, capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Es puro, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Llena de misericordia y buenos frutos. Esta es la sabiduría aplicada a la vida de un verdadero Hijo de Dios, que tiene sabiduría que proviene de lo alto. Misericordia es perdonar al otro, así como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Cristo miró nuestra vida, vio nuestros errores, vio nuestras falencias, vio aquello que no estaba de acuerdo a su propio designio, a su propia verdad, pero estuvo dispuesto a perdonarnos. Él tenía el derecho de juzgarnos, de enjuiciarnos, pero prefirió poner un manto de perdón, un manto de olvido sobre nuestras propias faltas, nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Ahora, ¿cómo somos nosotros con los que están a nuestro alrededor? La sabiduría que proviene de lo alto es llena de misericordia y de buenos frutos. No saca a la luz los errores de los demás. No los estamos mostrando permanentemente para señalarlo y o avergonzarlo. Estamos dispuestos a perdonarlos. Quien perdona gana un amigo. Quien no perdona gana un enemigo. Cuando el Señor estaba hablando acerca del perdón en el Evangelio de Mateo, dice que si en el capítulo 18, versículo 15, termina diciéndole: estando tú y él solo, si tu hermano peca contra ti, ve, háblalo, repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando aplicamos la misericordia y el perdón, ganamos a nuestro hermano. Leímos en esta misma epístola de Santiago, en el capítulo 2, versículo 13, la siguiente frase: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Termina el versículo diciendo: y la misericordia triunfa sobre el juicio. La sabiduría que proviene de lo alto es una sabiduría llena de misericordia y de buenos frutos. Y termina diciendo: sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sabes qué?
Cuando nosotros cuando somos sinceros, cuando no tenemos una falsa imagen, cuando no estamos vendiendo aquello que no somos, cuando no somos hipócritas. Hipócrita, como sabemos, se le decía a aquel actor en el teatro que trabajaba con una máscara, ¿sí? El hipócrita era alguien que podía tener distintas máscaras, distintas caras. Quizás en una obra trabajaban 3, 4 personas, pero representaban a varios personajes. ¿Por qué? Porque se ponía una máscara, se ponía una cara, una careta, y hacía 1, hacía 2, hacía 3, hacía 4 personajes. Y a veces somos así, tenemos como una máscara puesta, somos hipócritas. Y esto, cuando no tenemos el verdadero reflejo de lo que somos, provoca incertidumbre. ¿Por qué? Y porque no sabemos ante quién estamos. No tenemos la certeza de quién es. No tenemos la certidumbre de cómo es una persona. Hoy es así, mañana es de la otra manera. Se pinta de una manera y es de otra. Este es un hipócrita. Ahora, la verdadera sabiduría, la que proviene de lo alto, es sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo es la sabiduría que hay en tu vida y en la mía? ¿Cómo nos mostramos? ¿Hay certidumbre? ¿Quien nos ve sabe cómo nos conoce, cómo somos, o somos hipócritas? Somos una cosa, mostramos una cosa y somos otra. Esto no quiere decir que tapemos nuestras faltas, nuestros pecados. No es que generemos una falsa imagen. Dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará el perdón. El conocimiento que viene de lo alto, la sabiduría que proviene de lo alto, provoca cambios en nuestra conducta y en nuestro andar. Ser sabio, de acuerdo a esto que estamos viendo en Santiago, es un estilo de vida, es un carácter, es una conducta, es la manera en que nos conducimos en nuestras vidas. Y eso se va a materializar y se va a ver si tenemos a nuestro alrededor y con los que están en nuestro entorno familiar, laboral, eclesiástico, se va a ver en una vida de paz, faltos de conflictos, porque sembramos la paz. Dios quiera que esta pueda ser nuestra realidad. De tu vida, de la mía, que podamos mostrar sabiduría no de las cosas de la tierra, que la podemos tener, que podemos tener conocimiento para hacer una cosa o la otra, pero mucho más importante es aplicar la sabiduría espiritual para nuestras vidas, mostrándolo en una conducta acorde a la palabra de Dios. Santiago siempre muestra que la fe se debe mostrar, materializar en palabras, en obras, ahora en conducta. Esa es la verdadera sabiduría que desciende de lo alto, que Dios desea para cada uno de sus hijos. Y termina con un consejo que da en esta misma carta el apóstol. ¿Saben? Es lo que dice. Puede ser que cuando analicemos nuestra vida digamos, a mí me falta de esta sabiduría. No tengo de esta sabiduría que proviene de lo alto, o me doy cuenta que hay cosas que todavía en mi vida tienen que modificarse, tienen que cambiarse, tienen que adecuarse a esta sabiduría que proviene de lo alto. Leímos en el primer capítulo, en el versículo 5, como un consejo prácticamente de entrada que dio Santiago
a todos aquellos que iban a ser los lectores de su propia carta, consecuentemente a vos y a mí. Versículo 5 del capítulo 1. Si alguno de vosotros, consejo para quienes sentimos que nos falta, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros, vos, yo, tenemos falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sinceridad en nuestro corazón ante la presencia de Dios, para que Él nos dé aquello que nos falta. Él le ha prometido a todos sus hijos, ha prometido a cada uno de aquellos que tienen sinceridad en su corazón, deseo de tener la sabiduría que proviene de lo alto, que Él la va a dar. Está a nuestro alcance el conocer cómo somos cada uno de nosotros, el reconocerlo, acercarnos a Él y pedirle aquello que nos falta. Que Él, así como un día nos dio el perdón y la salvación de nuestros pecados, está dispuesto a darnos la sabiduría que nos haga falta, sabiduría de lo alto, para afrontar el día a día de nuestra vida. Dios quiera que sea así, Dios permita que sea así en mi vida y en tu vida. Vamos ahora a las preguntas. Deseamos que las respondas, que participen. Notamos que están flaqueando algunos, pero sería bueno de que todos, con el mismo ánimo con el que escuchamos la lección, tratemos de responder las distintas preguntas. Adelante. Preguntas. Primera, ¿qué significa conocimiento, inteligencia y sabiduría? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Segunda, ¿qué produce la sabiduría terrenal, animal y diabólica? Enumerá los efectos y describí por qué pensás que es así. Tercera, enumerá 3 de las 6 características que tiene la sabiduría que proviene de lo alto y explícalas brevemente. Mencioná algún texto que describe o apoye tu explicación. Cuarta, ¿dónde se manifiesta si tenemos o carecemos de sabiduría de lo alto? Quinta, ¿qué debemos hacer si notamos que nos falta?